Buenos días, Matthew. Para Fat Hubert Duties, un privilegio tenerte hoy en un evento en el que ya hablamos de muchas cosas sobre tecnología, riesgo y posibilidades de esta tecnología para niños y adolescentes. Hablamos de la responsabilidad de las familias, los profesores, reguladores y también de la industria. Aunque quizás mucha gente sepa de ti, te conozca, permítame presentarle un poco. Matthew Griffin es el CEO y fotoreceptivo del Instituto 311, un orador principal y autor de 30 Times, y una de las principales autoridades mundiales en tecnologías emergentes, tendencias y el futuro. Como le gusta presentar a una persona que quiere ver el futuro y la tecnología afectará a nuestros hijos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer. Muchas gracias a ti también. En primer lugar, déjame preguntarte, cuando estaba pensando en cómo presentarte, fue curioso ver que te defines como futurista. ¿Qué quiere decir con eso? Así que un futurista es alguien que trata de investigar un montón de diferentes puntos de información, señales, tendencias, tecnologías, todas estas cosas diferentes, y luego trata de entender cómo podrían afectar el futuro y luego cómo podemos afectar esas tendencias y tecnologías simultáneamente para dar forma a nuestro propio futuro también. En mi caso, sigo más de 600 tecnologías emergentes, 250 megatendencias globales y abarco hasta 50 años. Y el futuro es literalmente, desde la perspectiva de nuestros hijos, infinito. Así que me mantiene ocupado. Sí, bueno, eso es increíble. Creo que necesitamos muchos futuristas en el futuro y ahora. Viendo una reciente entrevista tuya, hablaste sobre que dar acceso a Internet es dar como un poder ilimitado. ¿Cómo pueden ayudar a los niños a manejar este poder y cómo como padres pueden entrenarlos o pueden prepararlos para manejar este poder? No, absolutamente. Así que a menudo hablo de la tecnología es un facilitador y se utiliza para ayudar a desbloquear potencial humano casi ilimitado. Ahora, lo que quiero decir con eso es, si miramos esto desde la perspectiva de nuestros hijos, hay 3 preguntas que realmente a ninguno de nosotros nos han hecho antes. Y esas son, ¿qué harías si lo único a lo que tuvieras acceso fuera todo el conocimiento del mundo? Así que Google democratizó el acceso a la información. Si combinamos, deberíamos decir, Internet con inteligencia artificial, entonces empezamos a crear conocimiento a partir de esa información a la que todos tenemos acceso. ¿Y qué harías si tuvieras acceso de niño a todas las habilidades del mundo? Así que, mientras pensamos en la inteligencia artificial automatizando diferentes trabajos y tareas, el hecho es que si pones una buena interfaz sobre esas inteligencias artificiales, puedes democratizar el acceso a esos trabajos y tareas para todos nosotros. Así que poniendo un ejemplo, hoy básicamente si no has aprendido a programar o codificar cada vez más, se puede utilizar una inteligencia artificial para desarrollar software para usted. Si nunca has estudiado derecho, puedes hacer que una inteligencia artificial cree un contrato NDA por ti, etcétera, etcétera. Así que a medida que la inteligencia artificial automatiza diferentes trabajos y tareas, nos da a todos acceso a esas habilidades. Y luego la tercera cosa, ¿qué harías si lo único que pudieras hacer fuera por la mañana crear un producto o tener una idea y al final del día tenerlo delante de 4.000 millones de personas conectadas? Así que cuando realmente tenemos una mirada en el mundo que realmente nuestros hijos ven como el status quo, tienen acceso a todo el conocimiento del mundo, cada vez más todas las habilidades del mundo, y luego tienen la capacidad de crear productos, empresas, generar ideas y compartir ideas, etcétera, a escala global.
más rápido de lo que nadie lo ha hecho en el pasado. Y así, por un lado, cuando echamos un vistazo a la tecnología es este enorme facilitador. Y desde la perspectiva de nuestros hijos, así como nuestras propias perspectivas, lo que hacemos con este poder es bastante difícil de entender porque la educación tradicional nos enseña de una manera tradicional. Nos enseñan a ser individuos en forma de T, pero si tienes un potencial casi ilimitado como individuo, ¿qué quieres hacer con él? De ahí que me refiera a menudo al Ikigai japonés. ¿Cuál es tu propósito? Piensa, ¿cuál es tu propósito como individuo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te motiva? ¿Qué necesita el mundo que tú tengas en términos de ganar dinero? Y sí, tener un trabajo. Y cuando echamos un vistazo a cómo la tecnología está dando forma cada vez más a nuestro futuro, fundamentalmente tenemos que pensar en nuestro propio futuro de una manera totalmente nueva. Y así tenemos un gran poder con la tecnología. Pero luego en el lado opuesto, esas mismas tecnologías que nos dan este poder y nos ayudan a lograr estas grandes cosas en velocidades récord, también tienen desventajas cuando echamos un vistazo a lo online, lo digital, los mundos virtuales, y estoy seguro de que podemos discutirlos. Sí, de hecho, por un lado asusta, pero también es un desafío. ¿Hablas de la educación tradicional? ¿Crees que en las escuelas se está enseñando lo necesario? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuáles son los siguientes? ¿Podemos hablar de lo que va a pasar en las escuelas o lo que debería pasar en las escuelas? No, absolutamente, es una gran pregunta. Así que cuando echamos un vistazo a los currículos nacionales de la mayoría de los países, los currículos nacionales se establecieron realmente hace unos 100 años. Lo que enseñamos y cómo lo enseñamos no ha cambiado en 100 años, se ha adaptado, pero no mucho. Así que por un lado, cuando echamos un vistazo a los currículos nacionales y su idoneidad para el futuro, la brecha entre lo que estamos enseñando a los niños en clase y su mundo real cada día es mayor. Así que, como me dijo recientemente un alumno, ¿por qué la escuela nos enseña sobre el pasado, pero no sobre el presente o el futuro? Y si piensas en eso, cuando echas un vistazo a la mayoría de los planes de estudio, son muy ligeros cuando se trata solo de computación, por no hablar de cualquiera de las otras tecnologías que estamos siendo expuestos a, como la inteligencia artificial o 3D impresión o realidad virtual, realidad aumentada, web 3 blockchain, cripto, todo este tipo de cosas. Así que lo que estamos viendo de los empleadores es que estamos viendo cada vez más la gran mayoría de los empleadores diciendo que ahora están buscando contratar a niños y estudiantes fuera de la escuela que tienen excelentes habilidades blandas, esas habilidades de comunicación, ingenio, empatía, la capacidad de colaborar no solo con otros niños u otros adultos, sino también con las máquinas, el espíritu empresarial, este tipo de cosas, la curiosidad. Y la razón por la que más organizaciones están diciendo que están contratando predominantemente sobre la base de habilidades blandas es porque a medida que la inteligencia artificial automatiza las habilidades duras más y más rápido, como he aludido antes, cada vez más la vida media de una habilidad dura ahora parece ser de unos 5 años. Así que las organizaciones están diciendo, vamos a tomar las personas en función de sus habilidades blandas, y si no tienen, deberíamos decir las habilidades duras, correctas, porque nunca se les enseñó a construir mundos de realidad virtual o robots en evolución o modelos de inteligencia artificial o ciencia de datos o cibernética o lo que sea. Entonces esas empresas les proporcionarán nanotítulos y la formación para cerrar esa brecha. Así que esto es, y de nuevo, cuando echamos un vistazo al sistema educativo, de nuevo, una especie de balanceo de nuevo en línea, la gran mayoría de los niños que enseño, y enseño a los niños desde la edad de 8 años hasta el nivel de posgrado universitario,
El hecho es que están siendo cada vez más formados en nuevos temas, cosas nuevas, cosas que les interesan a través de la educación informal, que son cosas como edX, Coursera, Udacity, YouTube y así sucesivamente. Así pues, cuando tratamos de preparar a los niños para el futuro, tenemos la educación formal, que cada vez está más retrasada con respecto a lo que debería en términos de proporcionar a los niños las valiosas habilidades que necesitan hoy, por no hablar de las que necesitarán dentro de 30 o 35 años, cuando los niños se incorporen al mercado laboral. Y esto se ve cada vez más reforzado por la educación informal. Y realmente, desde una perspectiva educativa, creo que la mejor solución se encuentra en algún lugar en el medio, así como la actualización de los planes de estudio nacionales, que es toda una conversación en sí misma, que hemos estado tratando de hacer a nivel mundial, por cierto, y tener cierto éxito. Sí. De hecho, es una gran conversación, pero no sé si los profesores están realmente preparados para eso, al menos para las habilidades blandas, el desarrollo de habilidades blandas de las que estás hablando. Yo creo que sí, pero hablando el presente y el futuro en lugar del pasado, es otra cuestión de alguna manera, porque como usted ha dicho, no es a lo que están acostumbrados. Absolutamente. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos, es que si intentas cambiar los currículos nacionales, entonces también tienes que enseñar al profesor. Y tenemos varias formas de hacerlo, pero cuando se echa un vistazo, por ejemplo, al papel que la tecnología juega en la vida de todos ahora, a menudo sostengo que la mayoría de las empresas en el planeta ahora son en realidad empresas de tecnología. Si nos fijamos en Ford, la empresa de automóviles cada vez más es una empresa tecnológica. Si nos fijamos en empresas como Airbus, son una empresa de tecnología. Si nos fijamos en empresas como Pfizer o Merck, en el fondo son empresas tecnológicas. Incluso cuando usted echa un vistazo a los bancos, cada vez más, ¿eres un banco que utiliza la tecnología o eres una empresa de tecnología con todos sus centros de datos gigantes y aplicaciones y servicios que proporciona servicios financieros? Y cada vez más todos nos estamos convirtiendo en organizaciones tecnológicas. Y cuando echas un vistazo a la educación, la informática y la tecnología como disciplinas y campos están relegadas casi al fondo del aula. Permíteme cambiar completamente de tema. Usted habla de cómo las empresas utilizan algoritmos para marketing y para hacer otras cosas. ¿Cuáles crees que son los límites? No hay límites. Así que voy a explicar, tanto como lo haríamos en realidad. Así que si estamos hablando de los límites tecnológicos y nuestra habilidad para poner restricciones en cómo los algoritmos extraen nuestros datos y los usan para crear campañas publicitarias. Campañas publicitarias, contenido de marketing, lo que sea. Ahora, si echamos un vistazo a, por ejemplo, Facebook, Facebook extrae unos 5,000 datos diferentes de nosotros como individuos. Luego combina esos datos y crea un perfil personal de cada uno de nosotros, que es más detallado que cualquiera de nuestros amigos sabe. Facebook puede saber dónde vives, cuánto ganas por el coche que conduces, tus círculos de amistades, tu nivel de educación, porque puede escuchar tu voz, pueden escuchar cómo hablas, las palabras que utilizas, pueden saber cuál es tu estado de salud, básicamente por si tu cara se sonroja o no. Hay muchos biomarcadores y datos biométricos que las organizaciones también pueden utilizar. El ángulo en que sostienes tu teléfono, que es medido por los acelerómetros en los teléfonos, indica si estás deprimido o no. Por tu voz puedo saber si tienes demencia o si padeces estrés postraumático, etcétera, etcétera. Así que cuando echamos un vistazo a la capacidad de las grandes plataformas de medios sociales para, por un lado, capturar datos, ahí no son solo datos en línea, también pueden ser datos fuera de línea del mundo real.
perfiles hiperpersonalizados de todos nosotros, hasta el punto de que nos conocen mejor que nosotros mismos. No hay ningún límite en eso. Es decir, incluso desde esta llamada, pueden usar esta cámara con la que estoy hablando ahora, combinada con inteligencia artificial, para detectar a partir de mis iris si estoy mintiendo o no, con un nivel de precisión del 99%. Solo a partir de mi cara tenemos inteligencias artificiales de Israel y China que pueden detectar tu carácter, tu personalidad y tus rasgos de comportamiento. Incluso tenemos inteligencias artificiales fuera de China que son capaces de, a partir de su cara, solo una foto, decir su intención, criminal. En otras palabras, si es probable o no que te conviertas en un delincuente. Así que cuando pensamos en los datos que realmente estamos compartiendo, no son solo los datos que pensamos, no es lo que estamos escribiendo en estas plataformas o con quien estamos interactuando o los productos que estamos haciendo clic en o mostrando. Hay mucha más información que estas plataformas recogen y pueden recoger de lo que nadie puede imaginar, y solo estamos arañando la superficie. Bueno, eso es un poco, no sé si aterrador o futurista o de ciencia ficción, pero déjame hablar de algo que quizás la gente que nos escucha esté más cerca. Hablamos de pensamiento crítico de tipo de la mejor manera de abordar todo o de trabajar en esto, pero te escuché hablar de las cámaras de eco en las redes sociales y el riesgo de plantear esta capacidad crítica de alguna manera. Sí. ¿Cómo podemos realmente cambiar esa situación o intentar hacer más grande nuestra capacidad de pensamiento crítico? Sí, no, absolutamente. Así que cuando echamos un vistazo a las cámaras de eco, está relativamente bien documentado que es muy fácil para los algoritmos, sin señalar a nadie, pero es muy fácil para los algoritmos empujarnos a todos a diferentes cámaras de eco. Así que si estoy participando con un determinado tipo de contenido, entonces el algoritmo me empujará más de ese contenido, ya sea que haya hecho clic en ese contenido por accidente o no. Así que eventualmente termino en una cámara de eco. Y esas cámaras de eco, quiero decir, todos las conocemos. Esas cámaras de eco terminan siendo llenadas con gente que pensamos que son como nosotros. Esas cámaras de eco empiezan a ser responsables de cambiar nuestra visión de la vida, cómo pensamos sobre el mundo, nuestras propias opiniones y creencias cambian. Ahora bien, cuando echamos un vistazo a ciertas plataformas, se ha medido que en ciertas plataformas, el hecho de que te empujen a una cámara de eco aumenta el nivel de compromiso por lo menos 5 veces. Así que en realidad podemos discutir a través de esto, etcétera, y las plataformas de medios sociales lo hacen. Si están midiendo sus ingresos basados en el compromiso, ¿cuánto tiempo te quedas en las plataformas? Cuando echamos un vistazo a TikTok, TikTok va a videos más largos porque quieren que permanezcas en la plataforma durante más tiempo, este tipo de cosas. Inevitablemente los gigantes de las redes sociales están interesados en que entres en una cámara de eco y en mostrarte determinados tipos de contenido. Ahora, hay muchos debates en el Senado, en el Congreso, así como en Bruselas, en la Unión Europea y en otros lugares, en meetings. ¿Cómo podemos sacar a la gente de estas cámaras de eco y no deberíamos regular contra las cámaras de eco? ¿No deberían hacer más las redes sociales para intentar sacarnos de las cámaras de eco extremistas? Y he visto he visto un número de estudios y experimentos, por ejemplo, de universidades en Noruega, así como un par básicamente en los Estados Unidos, que han encontrado que si alguien, por ejemplo, está en una cámara de eco de extrema derecha o extremista, si modifica su alimentación para mostrarle puntos de vista alternativos, pero les das otro tipo de contenido, tal vez sea
contenido liberal o de extrema izquierda, lo que sea que queramos poner, los puntos de vista de esas personas realmente cambian, se vuelven menos polarizadas. Así que cuando pensamos en lo que está pasando en Internet, todos sabemos que la sociedad está cada vez más polarizada. Se está polarizando cada vez más porque estamos en cámaras de eco. Y porque estamos en estas cámaras de eco, los niños son cada vez más, ya sea en los Estados Unidos o en Europa. Tienen cada vez más miedo de hablar entre ellos sobre sus diferentes puntos de vista porque no les gusta el conflicto. Así que cuando realmente tenemos una mirada a romper las cámaras de eco, tenemos la solución desde hace años, pero no se ha implementado. Entonces, por un lado podemos preguntarnos por qué, y por otro lado podemos mencionárselo a los reguladores y ver qué opinan. Esto está muy relacionado con las dos últimas preguntas. Una es, por supuesto, si como padres proporcionamos diversos contenidos a nuestros hijos, que será mejor solo para desarrollar este pensamiento crítico y evitar esta cámara de eco de alguna manera y el efecto que usted mencionó antes. Pero ¿qué otro papel tienen los padres para proporcionar socialización digital para nuestros hijos, promoviendo habilidades digitales y fomentando un comportamiento online saludable? Es una gran pregunta. Así que los padres desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, no son los únicos que desempeñan un papel. Así que, en primer lugar, cuando echamos un vistazo en línea, cuando estamos hablando de la seguridad infantil, a menudo hablamos en términos de que los niños estén seguros en Internet. Sin embargo, siendo realistas, tenemos Internet. También podríamos decir que las redes sociales no son Internet. También tenemos los juegos en línea que no son realmente Internet. Así que creo que tenemos un pequeño problema de mensajería. Y también tenemos cada vez más mundos de realidad virtual y diferentes tipos de realidades inmersivas que están apareciendo. Así que lo primero en lo que deben pensar los padres es no solo pensar en la seguridad en línea como la forma en que sus hijos se comportan y actúan en Internet, porque no lo es. En realidad estamos hablando de cómo actúan y se comportan y cómo interactúan con cualquier cosa que esté detrás de una pantalla, ya sea un mundo de realidad virtual en Fortnite, un concierto tal vez, o si se trata de una plataforma de medios sociales, o si se trata de un sitio web, o una plataforma de IRC en línea, sí, así sucesivamente. Así, con eso cubierto, el consejo general es: los niños no deben confiar en nadie en línea, y eso es tanto inteligencia humana como artificial, porque cada vez más, cuando hablan con diferentes entidades en línea, por ejemplo, en algunas plataformas de juegos, ¿cómo sabes que estás hablando con un humano? ¿Cómo sabes que no es una inteligencia artificial? Así que no confíes en nadie, ya sea humano o inteligencia artificial, pero tampoco confíes en nada. Porque cada vez más, como la inteligencia artificial es capaz de ayudarnos como humanos a crear nuevos tipos de contenido en nuevas formas, las noticias falsas, la desinformación y la desinformación están por todas partes. Así que llegamos al círculo de la confianza, porque si los niños están consumiendo y participando con el contenido en línea o detrás del cristal, entonces, si ven algo de lo que no están seguros, tienen que tener un círculo de confianza al que acudir. Ahora bien, el círculo de confianza pueden ser los padres, pero también pueden ser los profesores. Pero también tenemos que admitir que el círculo de confianza de los niños también incluye a sus amigos. Los niños que ven algo en línea, como mis hijos, ellos ven algo en línea y dicen, esto es definitivamente real. Y yo les digo que definitivamente no lo es. Y luego van y preguntan a sus amigos y dicen, ¿creéis que esto es real? Así que es muy importante que los niños tengan un círculo de confianza que incluya a los padres. Ahora, desde la perspectiva de los padres, también animo a los padres a ser inquisitivos. Es demasiado común que dejemos a nuestros hijos sueltos en sus dispositivos.
pero como padres no sabemos realmente lo que hacen, con quién hablan, con qué interactúan. No sabemos si han visto cosas que no deberían haber visto o que son perjudiciales. No los interrogamos. Así que los padres deben adoptar un papel más activo con sus hijos, aunque solo sea para decirles qué has estado haciendo, has visto algo sobre lo que tienes preguntas o lo que sea. Y luego, cuando realmente tenemos una mirada desde la perspectiva de un niño, necesitan cada vez más ser capaces de tener una manera de verificar de forma independiente las cosas que están viendo. Y de nuevo, cuando observamos las instituciones, por ejemplo, las noticias, empezamos a ver que la confianza en las instituciones se resquebraja, en parte debido a la desinformación, la polarización, las cámaras de eco, etcétera, etcétera. Así que los niños tienen que tener una manera de poder verificar lo que ven en línea, pero también tienen que tener un pensamiento crítico. Y animo a mis hijos a no confiar en nada de lo que ven online como una especie de status quo común. Cuando echamos un vistazo a la industria de la ciberseguridad, debido al aumento de diferentes tecnologías, en la industria de la ciberseguridad hablamos de tener una política de confianza cero en primer lugar. Así que ahí es donde los niños deben venir. Y de nuevo, cuando los niños están en línea, desde la perspectiva de los padres, es muy importante que los padres ayuden a los niños a aumentar su autoestima, porque hay mucho contenido, sea dañino o no, hay mucho contenido en línea que puede hundir la autoestima y la confianza de un niño. Sin embargo, si los niños tienen confianza en sí mismos, si tienen altos niveles de autoestima, hemos visto con los niños que realmente pase lo que pase online, si son acosados online, si están expuestos a cosas a las que no deberían estar expuestos online, si están expuestos a sutiles, porque también vemos mucha gente, pero también inteligencias artificiales que intentan manipularnos a todos, no solo a los niños. Los niños que tienen altos niveles de autoestima son mucho más propensos a ser mentalmente resistentes frente a todo lo que Internet tiene para lanzarles. Y entonces, de nuevo, volviendo a los padres, ya saben, los niños tienen que saber que está bien apagar estas cosas. Ya sabes, ¿cuántas veces realmente decimos a los niños, por cierto, a medida que se desplaza a través de está bien apagarlo, está bien desconectar? De hecho, es una buena cosa para desconectar. No siempre, porque la tecnología desempeña un papel fundamental en la vida de los niños, tanto ahora como en las décadas venideras. Y también hay que animar a los niños a comprometerse con sus comunidades locales de la vida real. Hablamos un poco más o menos el otro día de lo que sucede, sobre todo cuando se sale de la pantalla, cuando se apaga. Ya sabes, si los gobiernos de repente apagan TikTok, como vimos en la India o podríamos ver en Estados Unidos, ¿deja eso a los niños sentirse aislados y solos? Por un lado puede, pero si tienen el apoyo de su comunidad local y las personas que están en su círculo de confianza, no se sienten solos. ¿Sabes? Así que hay todas estas cosas diferentes, básicamente, que podemos hacer para animar a nuestros hijos a ser más independientes cuando se trata de estar en línea, a controlarse a sí mismos cuando están en línea, pero también hay diferentes cosas que podemos hacer para asegurarnos tienen las habilidades críticas y el pensamiento que necesitan, pero también el apoyo que necesitan fuera de línea, para que su salud mental con el tiempo no se resienta. Sí, muy, muy útil. Creo que
Sí, otra forma de reformular la confianza es como una pregunta, cuestionar todo y hacer preguntas, tanto a los niños como a los padres. Sí, así que déjame hacerte la última pregunta y está relacionada con la regulación. Usted sabe acerca de la regulación en diferentes países. ¿Sientes que hay algún país en el que puedan ser las mejores prácticas en términos de, porque aquí en España ahora mismo estamos hablando de que hay mucho debate sobre regulación y prohibir cosas o no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la mejor manera de regular todas estas cosas? Así que primero, cuando estamos hablando de regulación, hay un montón. Trabajo con muchos reguladores de todo el mundo. Ahora, si echamos un vistazo a la Unión Europea, el otro día la Unión Europea finalmente ratificó la ley de inteligencia artificial. Ahora fue un momento importante en el tiempo. Todo el mundo la aclamó como un gran éxito, una especie de primicia mundial. Pero el hecho es que la inteligencia artificial ha estado creciendo en términos de capacidad durante los últimos 20 años. ¿Por qué es la primera vez que tenemos una ley de inteligencia artificial? Y la ley de inteligencia artificial fue dirigida por uno de mis antiguos jefes, Thierry Breton. Ahora, cuando echamos un vistazo a la tecnología, todos podemos ver con nuestros propios ojos que el ritmo de desarrollo tecnológico es casi de ciencia ficción. Lo vemos con los nuevos modelos de inteligencia artificial que aparecen cada día. Cuando echamos un vistazo al año, se estima que tendremos inteligencias artificiales. Hay inteligencias generales que tienen coeficientes intelectuales de 1600, que contengan 1000 millones de veces más conocimiento e información que cualquier humano. Así que la tecnología es este cohete en términos de lo rápido que se está desarrollando. Y cuando echamos un vistazo a los reguladores, en comparación, los reguladores son las personas en una bicicleta con un pinchazo tratando de mantener el ritmo. Ahora los reguladores con los que trabajo, y yo trabajo con los reguladores mundiales, dicen que no somos tecnólogos. Somos abogados y expertos en política, pero por un lado el problema que tienen los reguladores es, si tomamos por ejemplo la inteligencia artificial, si creas la regulación perfecta de inteligencia artificial hoy, entonces mañana la IA sería capaz de hacer algo que no habías pensado. Así que la regulación debilitada. Así que, por un lado, los reguladores tienen que salir más. Primero tienen que ser tecnólogos, tienen que entender la trayectoria de desarrollo de estas diferentes tecnologías y entender dónde podrían estar estas tecnologías dentro de 5 años. Y entonces regulan antes de tiempo. Y eso es lo que vemos en China. China se adelantó a la hora de regular la inteligencia artificial generativa, así como las falsificaciones profundas. Así que, por un lado, los reguladores tienen que comprometerse con las comunidades tecnológicas y futuristas como yo. Eso es todo. Suena a enchufe, pero hay contenido detrás de eso, créeme. Así que tienen que comprometerse con la gente y tienen que entender la naturaleza de las tecnologías que están tratando de regular y para qué se pueden utilizar, no solo hoy, sino también en el futuro, para que puedan redactar las preguntas correctas. Pueden elaborar las políticas adecuadas hoy para que cuando estas tecnologías lleguen al futuro tengamos un conjunto de regulaciones listas. Y en segundo lugar, cuando nos fijamos en los reguladores, la creación de espacios de regulación es una idea excelente. Así, por ejemplo, en Oriente Medio tendremos muchos reguladores que se sientan sobre los hombros de las personas que están construyendo las últimas tecnologías que pueden hacer las últimas cosas. Y ellos dirán, tienen la oportunidad de decir, ¿qué estás haciendo? Y las nuevas empresas dirán, bueno, estoy haciendo esto. Y los reguladores pueden decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué cosas buenas podría hacer? Pero también, ¿cuáles son los inconvenientes? Así que uniéndolos podemos hacer cosas nuevas.
Pero fundamentalmente los reguladores tienen uno de los mayores retos porque la tecnología se desarrolla muy rápidamente y cada vez más, cuando echamos un vistazo a la regulación de la inteligencia artificial, pensamos cada vez más que la única manera de crear regulaciones que puedan mantenerse al día con la tasa de cambio es utilizar la inteligencia artificial para ayudar a redactar las políticas. ¿Cuál? Sí, de hecho, nosotros podemos ayudarles y también pueden ir a la industria para entender mejor la tecnología de alguna manera, como decías. Bueno. Así que en eso, así por ejemplo, si los reguladores van a las empresas que son si los reguladores solo van a las empresas que están haciendo los productos, entonces las empresas que hacen los productos dicen, ¿sabes qué? Todo está bien. Nuestra tecnología no puede utilizarse para perjudicar a nadie. Lo vemos una y otra vez con la IA abierta y las declaraciones que siguen haciendo a la prensa. Sin embargo, los reguladores tienen que ir a una amplia gama de individuos, organizaciones y personas de todos los sectores, pero también de diferentes generaciones para obtener una visión lo más amplia posible de estas diferentes tecnologías, porque solo teniendo esa visión de 360 grados de estas tecnologías es como puedes entender realmente de lo que son capaces. Recuerdo haber trabajado con la Unión Europea hace unos años tratando de desarrollar regulaciones para vigilar la tecnología de falsificación profunda. Y los reguladores en ese momento ya estaban 4 años por detrás de lo que la tecnología ya podía hacer. Así que es difícil. Sin embargo, ya sabes, los reguladores están ahí para aplicar los frenos por mucho que a la gente no le guste. Están ahí para garantizar la seguridad. Están ahí para minimizar los inconvenientes y los daños. Y si echamos un vistazo, por ejemplo, volviendo a los niños en línea, ¿por qué los reguladores no han dictado que tienes que decirle a alguien si está hablando con un bot de inteligencia artificial? ¿Por qué los reguladores no exigen y estipulan y escriben en la política y la ley que si se publican contenidos manipulados o generados por inteligencia artificial hay que marcarlos? Esas son regulaciones simples y directas para poner que aunque no todos las seguirán, le dan a nuestros niños una mejor medida de protección de la que tienen hoy. Sí. Bueno, Matthew, llegamos al final. Ha sido un verdadero placer escucharte. Fue muy inspirador las ideas y pensamientos, tal vez avanzar también en un experto. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y seguiremos hablando contigo en el futuro sobre todo esto de alguna manera, por supuesto. Y muchas gracias por invitarme de nuevo. Ha sido un placer estar aquí. Sí, seguro que lo haremos. Muchas gracias. Cuídate. Todo lo mejor. Igualmente, chicos, adiós. Chicos, ¿estamos?